Come sano. Volvimos, son las 19:22 de un día cálido, no tan fresco. No tan fresco, es verdad. Bueno, y tenemos del otro lado a Carlos De Martino, actor, docente, director, y a Gustavo Provitina, que es el autor de la obra El invierno del juglar. ¿Cómo están? Buenas tardes. Acá los saluda Silvina Bruno y Francisco Racetti. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Hola, ese sos vos, Gustavo, ¿no? Sí. Porque a Carlos le conozco la voz. ¿Está del otro lado, Carlos? No, Carlos tiene una voz privilegiada. Sí. Bueno, ya que estás vos escuchándonos y contestándonos, no sabía que también eras licenciado en realización en cine, en video, en TV, de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata. Sos docente universitario de la UNA, autor del libro La palabra aprendida, Conversaciones con Horacio Ferrer, de las obras teatrales Shakespeare, La sombra en el laberinto, Marina, Una visita inesperada, y Chekhov, El invierno del juglar. ¿Cómo te sentiste escribiendo esta obra? Bueno, fue un largo proceso, ¿no? Un largo proceso porque, bueno, yo vengo también del teatro, de haber estudiado, antes de estudiar cine, estudié muchos años teatro en la escuela de Raúl Serrano, donde mi docente de técnica vocal fue nada menos que Carlos Rodríguez de Martino. De modo que la obra de Chekhov yo la transité mucho durante esos años. Y bueno, era una asignatura pendiente, ¿no? Porque de los dramaturgos, para mí, que abren las puertas del siglo XX, Chekhov es el más importante, ¿no? Chekhov y Strindberg, probablemente, ¿no? Sí. Así que, bueno. Y te basaste también en Las tres rosas amarillas de Carver. Yo creo que ese fue un estímulo, ¿no? Fue un libro que, con ese cuento en particular, claro, ¿no? me estimuló a pensar estas últimas horas de Chekhov, ¿no? Bueno, Carver es un autor que yo transito permanentemente y ese cuento en particular me parece que refleja casi de manera, te diría, hasta documental, para usar una palabra cinematográfica, esas últimas horas de la vida de Chekhov. Sí, porque lo leí hoy, viste, como diciendo, bueno, voy a rever ese cuento también. Y me encantó, porque la sencillez, la simpleza, pero a su vez también lo fuerte que es el cuento es... después, también habiendo visto la obra, que estás ya para hablarnos, Carlos. Hola, ver, ¿me escuchan ahora? Sí, te escuchamos. ¿Cómo estás? Sí, porque no podía conectar. Como yo trabajo siempre con la compu, no tengo idea cómo se trabaja con esto. Por eso, y la compu está en una clase del instituto. Entonces, evidentemente, estoy complicado. ¿Y qué estás por eso entré por acá. ¿Estás con el teléfono? Sí, estoy con el teléfono, claro. Y te escuchamos y te vemos bien, quédate tranquilo, ¿eh? Bueno, macanudo. Vamos al frente, vamos por acá nomás. Acá nomás, sí. Carlos, mi pregunta es, ¿cómo te sentís en el escenario después de tanto tiempo, estar del otro lado? Y a ver, es raro porque tiene que ver con que yo no abandoné nunca la actuación, porque en realidad el tema de la actuación para mí tiene que ver con la docencia. La docencia es una forma de actuación. Entonces, eso hizo que yo no extrañara la actuación, concretamente, la actuación convencional. Porque el campo docente, en función de lo que yo hago concretamente, ¿no? Que son técnicas de la voz, técnicas expresivas de la voz, etcétera. Trabajo mucho con gente de teatro, con docentes, locutores, etcétera, con gente que está, digamos, profesionales de la voz. Y no lo extrañé, pero había como una exigencia, un pedido que se te venía dando hace tiempo
de parte de los alumnos que no habían visto nunca actuar y que querían que hiciera algo, también eso influyó un poco. Y además, bueno, el encuentro con Gustavo. Gustavo fue fundamental porque Gustavo, digamos, fue alumno, es amigo, concretamente, y el encuentro con él fue la clave para decir, bueno, ¿qué se puede hacer? Él me dijo esto, esto y esto, que estuvieron hablando recién ustedes, y ahí comenzamos a trabajar con ese material, y yo, lógicamente, me enamoré del material. O sea, uno no puede menos que estar fascinado con un material que tiene una característica desde el punto de vista de la profundidad, la metáfora, la imagen, etcétera, que digamos que es permanente, o sea, está permanente. Por eso incluso hay gente que dice, no puedo terminar de captar todo, porque claro, es tanto lo que hay, entonces si la obra sigue, y claro que sigue, obviamente, la obra tiene que seguir, ¿qué va a hacer? Pero a veces pasa eso con el material. Y a partir de ahí comenzamos un trabajo, digamos, más que nada de integración para ver cómo era la parte estructural dramática de lo narrativo, y después, más adelante, ya lo llamamos a Rafael, a Garzaniti, el director, para que pudiera orientar eso ya en planta escénica y ver qué pasaba. El trabajo fue largo porque era pandemia, nos veíamos cada tanto, era todo Zoom, y recién en la última mitad digamos, lo que es el año pasado, ahí comenzamos a trabajar en forma un poquito más fuerte y ya algunos ensayos presenciales. Ese sería el panorama. Después lo que yo siento actuando, y lógico, eso tiene, digamos, una característica distinta a la docencia. La docencia es un plano estrictamente, digamos, didáctico en un sentido, uno lo puede hacer muy festivo, pero es didáctico. Esto no, esto es un tránsito de emociones, tránsito de búsquedas en función de cómo está planteada la obra en relación a todo lo que pasa. Bueno, vos la viste la obra y más o menos sabes bien cómo es eso. Sí, es como muy emotiva porque son los últimos momentos de Chekhov, ¿no? Y no sé, a mí me conmovió, es como estar sintiendo todo eso, ¿no? No sé, vos lo hacés, y para mí también era mi deseo verte actuar porque nunca te había visto actuar. O sea que formo parte de toda esa gente que tenía muchísimas ganas de verte actuando, y fue un placer verte en ese lugar. Por eso mi pregunta, ¿cómo te sentiste? Gracias. Sí, me siento recreando. O sea, recreando significa que, como lo puede decir Gustavo, que la vio algunas veces la obra, evidentemente lo puede decir él, hay como una especie de crecimiento desde el punto de vista del trabajo en la actuación, donde voy haciendo siempre una recreación, nunca queda estancado en un punto, y eso me lo ofrece el material. O sea, no es un texto naturalista donde uno tiene que decir, che, tráeme la sopa, qué sé yo, una cosa así, y nada más. O sea, que ¿de cuánta manera puedo decir tráeme la sopa? Qué sé yo. En cambio acá no. Acá hay toda una festividad de la palabra, y eso es lo que hay que tratar de disfrutar y ver cómo crece. Aparte hay un parlamento que me gusta mucho, a ver si me sale bien, es el hombre se prepara para la muerte y la vida lo interrumpe. ¿Cómo era eso? Me encanta cómo lo decís. Sí, un hombre se prepara para morir, pero la vida lo interrumpe. Esto es lo que craneó acá este muchacho, evidentemente, y es un texto que ha pegado mucho, digamos, en todo sentido, porque es un texto, digamos, que ya desde el comienzo que se comenzó a presentar el material, movilizaba ese mismo texto, esa oración. Sí. O sea, tenía una idea per se. Y Gustavo, ¿cómo se te ocurrió esa oración? ¿Por qué? Pensando en Chekhov, en el momento en el que él estaba viviendo, porque era un momento así político y social también muy importante esa época, ¿o no? ¿O por qué? ¿O se te ocurrió simplemente? No, es una imagen que vino pensando justamente en la teatralidad de la agonía de este hombre, ¿no? Hasta para morir yo creo que ahí intervino una suerte de teatralidad que es la que fue haciendo lamentablemente, ¿no?, ese tránsito más doloroso, ¿no? Cuando uno lee las biografías de Chekhov, Sí. todo lo que se ha escrito sobre él, se da cuenta de que esa ausencia de
de Olga, esa distancia, sus momentos en las aguas termales, todo eso abonó a una interrupción de ese sufrimiento que lamentablemente, bueno, se fue prolongando y creo que fue muy doloroso el final de Chekhov. Entonces yo pensaba, un hombre se prepara para morir porque todo el tiempo él estaba ya resignado a su suerte, ¿no? Pero la vida lo interrumpe, es decir, siempre hay algo que hace ese tránsito todavía más doloroso. Es como que él siempre apostaba a la vida, más allá de que supiera que se estaba muriendo. Porque yo leí, murió muy joven, A los 44 años. 44 años, tal cual. Y, y, y ¿cuánto hace que vos escribís? ¿Cómo es tu relación Uf. con la escritura? Y yo empecé a escribir de adolescente, porque estudié además letras, hice la carrera de letras, no la terminé. Se interrumpió la carrera de letras, el teatro la interrumpió, ¿no? Pero seguí escribiendo toda mi vida, ¿no? Incluso publiqué un par de libros sobre cine, eh, colaboro también en un espacio que me gusta mucho que se llama Puro Chamullo, Cuadernos de Crisis. He publicado algunos artículos periodísticos, sí, siempre, siempre, y bueno, tengo inéditas un par de novelas y un libro de cuentos, ¿no? Sí. Y Carlos, ese encuentro que vos decís, ¿fue un encuentro que vos querías que sucediera, que él te escribiera la obra para volver a escena? ¿O fue un encuentro y surgió, hagamos esto? Sí, fueron un poco las dos cosas. O sea, había como, yo estaba buscando a partir de que quería hacer algo, qué es lo que tenía que hacer concretamente, qué podría hacer. Entonces sabía que me interesaba un material que tenga que ver con el verbo, que tenga que ver con la palabra, que tenga que ver fundamentalmente con eso. En el teatro uno puede hacer, digamos, una cantidad de investigaciones distintas en cuanto a la estética de lo teatral, ¿correcto? En este caso, el tema es un tema sobre la palabra. Y el tema sobre la palabra tiene que ver hasta qué punto se puede aprovechar el lenguaje en función de lo que no se conoce, que es, de alguna manera, la raíz que tiene el escritor, que no está expuesta en sus obras o en sus cuentos, pero que está en algún lugar y que sale y que brota en este encuentro con sus personajes, este encuentro fantasmático que tiene con sus personajes mediante el delirio, ¿no? Los personajes, sobre Sí, todo personajes de obra, pero también hay multitud de personajes de cuentos. Chekhov era mucho más escritor de cuentos que de teatro. El teatro creo que tiene 6 obras, ¿no? Provitina Gustavo, creo que son 6, ¿no? Las que Sí, tiene, o sí, más. sí, 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 son 6 obras nada más. muy bien. Todas son maravillosas, todas son famosas y todas se han hecho muchísimo. Pero cuento tiene centenares de cuentos. O sea, y los cuentos fueron lo que lo hicieron más famoso. Él se larga al teatro en la última etapa de él, de escritor. ¿Por qué empezó a tener contactos con gente de teatro? Entre ellos Stanislavski. sí. ¿Y cómo te sentiste representando a alguien, a una persona de la historia, de la literatura, de la escritura, del teatro? A nivel histórico, porque es un personaje histórico él. ¿Cómo te Lo sentiste? es, lo es, lo es, lo es. Lo es. Y tenía algunas dudas con respecto a, digamos, las características que tienen que ver con la edad y cómo era el tema de la edad, porque yo soy más grande, obviamente, que eso, donde él murió, de cualquier manera, esos 44 años hoy serían, digamos, estarían más o menos en un canon de 60 a 70 años, una persona, digamos, en esa vivencia de 1904. Vale decir que, pero además muy deteriorado por la tuberculosis, o sea, muy mal por la enfermedad concretamente. Entonces, esos fueron las primeras cosas que tuve que pensar, ver, analizar para encarar esto. Y después lo que me fascinó era que se han hecho muchas obras de él, digamos, de las obras que tiene, se han hecho muchísimas versiones, cantidad, pero nunca se lo hizo a él. Claro. Esta es la primera vez que aparece Chekhov en escena. Esto es lo original que tiene el material en ese sentido. Entonces, cómo el escritor puede hablar de su mundo interno en función de lo que deviene en la obra, lo que va pasando, digamos, en ese lapso. Eso está más vinculado.
Y Gustavo, ¿vos redescubriste a Chekhov a través de escribir esta obra de los últimos momentos de él? ¿O, o no te pareció eso? Porque a veces es como que hay como un redescubrimiento de la persona que uno admira, que lee. No sé, a mí me pasa eso a veces. Me vi la obra y bueno, me metí a buscar más cosas de Chekhov, a volver a releer las obras de él, que tengo dos, ¿no? Las más conocidas. Pero bueno, no sé en tu caso, escribir sobre él. Bueno, lo que pasa es que Chekhov fue un punto de inflexión, ¿no? Tanto en la narrativa del siglo XIX, principio del siglo XX, como en el teatro. Si uno piensa el teatro que se escribía antes o durante, ¿no?, la época en que Chekhov dio a conocer sus obras y los cuentos también, es claro que él ya perfila lo que va a pasar en el siglo XX, muy tempranamente lo perfila eso, ¿no? Y yo me sumergí nuevamente en parte de esas obras, tiene 1000 cuentos, así que es muy difícil leerlos todos, pero sí Claro, me dediqué mucho a leer algunos cuadernos de notas de él, algunos diarios, donde se podía ver claramente su relación con la vida, ¿no?, y con ese mundo circundante. Y particularmente redescubrí un material que está muy olvidado, que es lo que él escribió sobre la isla de Sajalín. Él fue a la isla de Sajalín donde estaban los presos, penando, viviendo situaciones trágicas, y escribió un libro que es una crónica periodística, pero también de denuncia, ¿no? claro. Casi como, mirá, casi como un texto que escribió Tolstoy que se llama este, La culpa, donde justamente él está analizando esa situación que vos mencionaste muy bien, ¿no?, que es la crisis del zarismo, ¿no? Y particularmente lo prolonga en otro texto que se llama No puedo callarme. Tanto Chekhov como Tolstoy denunciaron la crueldad, el sadismo, ¿no?, de esa época tremenda, ¿no? Sí, porque es como que a eso te retrotraes también. ¿De qué época es Chekhov? ¿En qué momento escribe sus obras? ¿En qué momento escribe sus cuentos? Le tocó transitar una época de transición de Rusia muy importante, que bueno, no llegó a ver todo, este, pero casi, digamos, Casi todo. casi todo, digamos, la mayor parte, digo. Entonces por eso tenía ganas de preguntarte cómo te sentías, cómo de traerlo al teatro, por eso también le preguntaba a Carlos cómo se sentía, porque es como un personaje histórico con carga política también, ¿o no, Carlos? ¿A vos no te pasa eso? Sí, a ver, tiene una carga que tiene que ver con una característica de él que se ubica en un lugar no explícito de la política, no es Claro, un lugar explícito, correcto. Entonces, él se ubica en un lugar de conciencia desde el punto de vista de lo que significa, de alguna manera, el bienestar social, sin ninguna duda, frente a la burguesía y frente a la aristocracia, que son, digamos, los sectores fundamentales de la época en cuanto al poder, pero no es un combatiente como Gorky, no, ¿correcto? no, no, Ni tampoco es un ministro de la salvación como Tolstoy, que es como, qué sé yo, un creyente total y qué sé yo, y todos tienen sus argumentos para defender esto. Chekhov no, Chekhov estaba en un lugar, digamos, donde él se metía más que nada con qué es lo que pasaba con esa clase media y cómo era que esa clase media que uno veía tan simple tenía una cantidad de dificultades y costuras para investigar, para ver qué pasa y cómo se reconocía, digamos, qué es lo que pasaba con las carencias que tenía esa clase en sus relaciones. Eso es donde indagaba. Recordemos que él comienza a escribir las obras en la última etapa del siglo XIX, y recordemos que desde los 50 del siglo XIX en adelante, ahí fueron los mayores avances de la psicología, claro. ¿correcto? O sea, el campo de la psicología tuvo un fuerte vendaval en esa segunda mitad del siglo, y eso los tocó a él también. Por eso él crea ese tipo de teatro que disiente del teatro que venía, que era más representativo, y busca otra cosa que es una carnadura del personaje mucho más profunda desde la conducta.
Entonces, todo esto, evidentemente, habla de un autor que supo, digamos, trabajar la maraña de los cuentos en forma multifacética y después se dedica al teatro para decir tales y cuales cosas de tales sectores, de tales personas, de tales qué sé yo, etcétera, con, digamos, sin que sea una cosa panfletaria. Estoy Claro. hablando de investigar la conducta. Y desde lo físico, también tuviste así como un trabajo importante, que se nota que lo trabajaste Sí, bastante. a ver, primero yo descarté, digamos, lo fotográfico, ¿no? Porque en un momento con el director hablamos de una posibilidad más fotográfica, que era un tipo de maquillaje, un tipo de pelo, un tipo de cosas así para hacer un Chekhov más fotográfico. Y yo lo descarté eso. Él también, el director, después entendió que no era esa la búsqueda, ¿correcto? No es que, ¿por qué no era la búsqueda? Porque evidentemente no voy de cualquier manera se van a ver los hilos correctos de todo eso. Y además en este tipo de obra que tiene todo este tipo de conducta, es muy difícil trabajar con una carga de maquillaje, correcto, de peso. Es un tema complejo también en ese sentido. Por eso lo que me dediqué es a trabajar qué es lo que le pasa, cómo, en qué situación y cuándo, dentro del delirio y en el marco de la enfermedad, y en función de las relaciones, de la espera de Olga, concretamente, y lógicamente la espera de la muerte. Entonces ahí es donde está un poco el tema. Y también, perdón, también el tema de la escenografía. Perdón, ay, me atraganté, técnica vocal. Necesito hacer un Justo curso cuando estás ya. hablando con el Necesito profesor hacer de un curso. técnica vocal, te atragantás. Es una El colmo, el linda. Y colmo. bueno, pero son las cosas de la radio eso. Y la radio en vivo. La radio en vivo, es Exacto, así. es lo que dice, son las cosas de la radio. En el momento más tatán te pasa algo de eso. Bueno, no, Bueno, siempre, no, siempre lo tenés que que. tener el agua ahí y te dije que no veo ningún vasito No, cerca. no, 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 Ah, está la está ahí. botella estoy acá con mi al botellita lado. de agua, acá está, acá está. Ah, No, la lo que yo botellita. quería preguntar también, no preguntar, sino remarcar la escenografía. Bien. La sencillez, pero la La escenografía contundencia. también fue discutida. La escenografía fue discutida entre entre digamos, la escenógrafa y el director. El director quería una escenografía con una definición de rota, ¿correcto? La definición sería rota. Y ella quería una escenografía surrealista, que tenía que ver con los fantasmas del tipo y qué sé yo. En realidad, a mí me pareció que lo que encuadró en forma muy sencilla, porque hay que ver, este tipo de obras son para hacer en cualquier momento y lugar, en cualquier lado, es Sí, una escenografía que sea portátil, que se pueda mover fácilmente, que se pueda llevar de un lado a otro y que signifique, como tal significa, la escenografía significa. Algunos claro. dicen, no, el espejo es demasiado fuerte, muy pesado el espejo, no pesado físicamente, sino que es muy fuerte el espejo ahí, qué sé yo, otro que no. Esos comentarios hay de todo con respecto a la escenografía también. Pero en general yo creo que la mayoría del público es como que toma el paquete, todo el producto desde el punto de vista de la amalgama. Sí, El a trabajo. mí me encantó el agua chorreando y que vos vas y te servís. No, no cuento nada de la obra, son detalles. El espejo Mm, roto, cuando vas y te mirás y el espejo está roto y así está Chekhov, está roto también. Es como que, no sé, a mí me encantó la escenografía. No sé, Pancho, exactly. ¿no querés preguntar? ¿No? ¿No? ¿Qué No, no, querés? no, seguí hablando porque quiero que spoilees todo. No, a mí me encantó. No, si puedo, yo me acuerdo de memoria, pero es como spoilear toda la obra, es así. Claro, hay que conservar un Que poco el misterio. empieza con determinada frase y termina con determinada frase la obra de teatro. O sea, no, si no, no me equivoco, ¿no? En eso. O s- Sí, pero eso no es espolear, porque en realidad no hay una historia acá, no es un thriller, ¿viste? Donde vas a revelar que lo mató al tipo, qué sé yo, alguien que apareció atrás de la pantalla. No, no. O sea, no hay una cosa de espolear. Lo que hay no, que hablar es de la significación que tiene lo profundo del desarrollo de la obra, que claro, tiene cada secuencia, tiene un peso que no es solamente un peso literario, es un peso donde la literatura abona en función de lo teatral, o sea, es como que se deja manejar la literatura, un campo
de trabajo muy dócil en ese sentido. Y En la también, medida en que le enganchás, que le encontrás la vuelta, porque si no, no, al aparte principio, los juegos de tu voz también, cuando habla con las personas que él ve en su delirio. Eso sí. es, Y eso tiene que ver con el trabajo del vocal, tiene que ver con los alumnos que rompen con respecto a ver un poco el trabajo vocal en escena, a ver qué pasa también con eso. y, Después, viste, 30 alumnos te molestan para que lo haga, y después vienen 6, 7. Pasa siempre. no, pero está bárbaro, o sea que se lo pierden si no lo ven porque, Bueno, pero pasa así, con los alumnos de teatro pasa eso. bueno, pero el unipersonal es, no es para todos, Carlos, y vos, yo te Es felicito, verdad, yo te felicito, totalmente. yo te felicito. ¿No es así, Gustavo? ¿Qué me decís vos? Este unipersonal que encarna Carlos. ¿Cómo te sentís Bueno, vos? fue escrito especialmente para él, pero cuando digo especialmente fue pensado con toda la orquesta sinfónica que tiene en su garganta, ¿no? Es decir, evidentemente, a medida que lo iba escribiendo, lo iba escuchando también, ¿no? Porque fui alumno, tuve la suerte de ser alumno de Carlos durante muchos años y entonces eh, tenía casi de memoria los tonos y las inflexiones y la abundancia de recursos y de matices que todos le conocemos y elogiamos y disfrutamos, ¿no? Por eso no me pierdo ninguna función, además porque me gusta escucharlo a él Sí. y Y, verlo en escena. y la obra es como que va creciendo, ¿o no? ¿No es así? Porque no, ¿cómo se dice? Un domingo no es igual a otro domingo, ¿o no? No, No, no. Por eso te decía al principio que la obra se va como levemente modificando, va cambiando en función de los encuentros que uno tiene con el texto y con la búsqueda y la situación. Entonces hay cosas que se van dando paulatinamente, digamos, en cambios. Hay un cambio interesante desde lo que fue la presentación que hubo en febrero, o la presentación que hubo antes, que era un work in progress, a esto, obviamente. Hay un cambio realmente muy importante. No solamente una estructura más prolija, sino un tema que tiene que ver con mayor profundidad. Este es el tema. El manejo del silencio, por ejemplo. Una cosa fundamental en este texto. Cómo se maneja el peso del silencio. ¿De qué manera? Bueno, eso yo todavía no lo encontré totalmente, lo estoy buscando. Hay momentos que lo logro, momentos que menos, momentos que más, etcétera, pero es muy difícil porque tiene que dar justo ese tiempo en función de lo que pasa, la captación del oído del otro con respecto a un mensaje determinado que tiene un peso tal y cual. Y esto no es tan sencillo. Yo lo he encontrado en muchísimas partes de la obra y todavía faltan algunas. Por eso seguiré elaborando, qué sé yo, ¿y en este cuánto tiempo material. más van a estar en el Belisario? Van a salir de gira? ¿Van a ir a...? No, el Belisario termina el ciclo que tiene ahora de 12 funciones, que es el ciclo que se hizo, que termina ahora en junio, ¿correcto? Quedan estos dos domingos, el 19 y el 26. 19 y 26 de junio. Eso es lo que queda de Belisario. Después, la posibilidad es analizar la posibilidad de una nueva temporada más adelante, tipo septiembre, una cosa así, como posibilidad, que puede ser en la misma sala o en otra, y simultáneamente empezar a ver las posibilidades de mostrar el material en algunos lugares tipo gira, ¿correcto? Eso hay que buscarlo, exige un trabajo, eso realmente es un tema bastante duro en el teatro independiente, que uno no tiene productores, qué sé yo, que le consiguen vendedores de obra, no es esto. Entonces hay que empezar a remar a qué institución se puede ir, cuál otra, qué sé yo, uno va buscando para ver cómo mantiene un nivel, digamos, de vigencia de la obra, ¿sí? Claro, de Y que perma. sea vista siempre por la mayor cantidad de público, que es lo que uno desea. Claro. Bueno, entonces le quedan este domingo Domingo 19, 19
Día del Padre. Sí. Yo hablé con el Ministerio de Desarrollo y les pedí que declararan el Día del Padre el sábado. No me dieron bola. No me dieron ni 5 bolas, me dijeron, no se puede hacer eso, señor, qué sé yo, qué sé cuándo. Pero es una cosa, un cambio, ustedes hacen tantos cambios. Claro, de feriados. Claro. Pero claro, cambiar, además porque está dentro de un feriado, es un feriado largo. Este fin de semana tenemos 2 problemas, el feriado largo y el Día del Padre para el domingo, pero lo estamos peleando ahí, vamos a ver, alguno va a ir. Sí. Es un buen regalo para el Día del Padre. También, claro, ¿no? tal cual es lo que iba a Es decir. lo que iba a decir yo también. Pueden Exacto. regalar entradas. Bueno, Gustavo y Carlos, les agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo que nos Muchas hayan gracias. brindado este tiempo. Un gusto conocerlos, a Gustavo. Y me encantó el texto, te aviso desde ya, me encantó. Muchas gracias, muy agradecido y bueno, un encanto también escuchar Bien. ese entusiasmo, ¿no? Que Sí. tanto se agradece. Y bueno, Carlos, agradecida también de tu tiempo y de verte actuar, porque no lo había hecho, no me había pasado. ¿Cómo se llama? El compañero, ¿cómo es tu nombre? Francisco. Francisco, claro. Él te tiene que ver, todavía no te vio. Yo no lo vi, Y bueno, yo tengo que ir. Cuando pueda ir a verla. Que vaya con el precio de los alumnos míos, que es más barato. Bueno, dale. Vamos a ir a Llega a ver. ir, decirle que vaya él y puede llevar a quien quiera con el precio. Muchas gracias. Eso es una alternativa, se saca en alternativa teatral las entradas. Sí. Y ahí está alumnos y exalumnos de Carlos de Martino y pagan mucho menos. Muy que bien. La entrada. Correcto. Bueno, nena, Bueno. mirá, vos supiste hurgar bien esto, o sea que realmente quiero también dedicarte unas palabritas porque estaba bien cómo fuiste llevando la entrevista, me pareció muy piola, porque muchas veces uno no puede decir estas cosas, ¿viste? O sea, es como que está medio en algún sentido fracturado, como etcétera, o los tiempos son muy acotados, etcétera. Entonces, acá nos pudimos explayar un poco más en la profundidad del material que llegamos hasta el segundo subsuelo y tiene más o menos como 5 subsuelos. O sea, pero fuimos profundizando. Así que quiero agradecerte a vos y a Francisco, y que Francisco puso la oreja. Pero sí. Bueno, Puse la oreja, pero porque, bueno, a veces en las entrevistas hay que escuchar más que preguntar, me parece. Me parece muy bien, Bueno, un abrazo enorme y sí, me encantó Un escucharlos. abrazo grande, chicos. Un abrazo grandísimo y gracias por esto. Por favor. Gracias. Beso enorme. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Un gran abrazo. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bueno, estuvimos con Carlos de Martino, Gustavo Provitina. Vayan al teatro, regálenle a los padres entradas de teatro. El invierno del juglar. Por Alternativa Teatral. Exacto. Domingos 17:30 en el Belisario. En el Belisario 17:30. Exacto. Avenida Corrientes al 1600. Lo van a encontrar enseguida. Fácil. ¿Te tomás un cafecito antes o después? Y claro, y te vas a ir a ver una obra de teatro. Qué mejor que cultivarse. Exacto. El teatro hace bien. Bueno, esto fue todo por hoy. Gracias al señor operador Diego Garnica, que está del otro lado. La próxima está Eli, ¿no? La próxima está Eli y vos también vas a estar acá. Bueno, puede que... Como si viene. Puede que... Sí, no sé, tal vez se fue a otra provincia, ¿viste? Bueno, esto fue todo, Mix. Está de joda. Esto fue todo por hoy. Quedé así como anonadada. Me encanta escuchar, aparte todo lo que tenga que ver con el teatro ruso, me encanta. Bueno. Hay que decir el eslogan. Sí, esto es Mix, donde se da cita al talento. Acá por Radio @. La magia del aire. Nos vemos, hasta el lunes que viene. Chau, chau.